El fracaso del cuadro Atlético Nacional tiene un qué, tiene un cómo y tiene un porqué. El qué, Nacional fue eliminado. El cómo, vergonzosamente. Nacional da pena. De hecho, de los 8 equipos que están en los cuadrangulares, Nacional se pelea a penaltis cuál es el equipo más flojo entre Nacional y Junior, cuál es el equipo más pobre futbolísticamente. Pero tiene un porqué que es lo más importante. Porque aquí hay culpables muy grandes que son definitivamente la famosa junta endiosada técnica del cuadro Atlético Nacional, que tiene un director deportivo, el señor Gustavo Fermani, que es el comandante, autor intelectual y material de este fracaso. Porque uno no termina de entender cómo Nacional toca el cielo con las manos, es campeón de 3 títulos seguidos, y estos magos genios de la Junta Técnica del cuadro Atlético Nacional toman la decisión de desmantelar el equipo. Empujaron con las 2 manos al técnico ganador para sacarlo, aburriéndolo, y lo consiguieron. Y después se dedicaron a desmantelar al cuadro Atlético Nacional. Ellos son los verdaderos culpables. Cuando el presidente de Nacional hizo una rueda de prensa para explicar la salida del técnico mexicano, dijo, sin que se le cayera la cara de vergüenza, con una dosis, una combinación letal de orgullo y prepotencia: es que la filosofía del cuadro Atlético Nacional es así y seguirá así. Filosofía según la cual es la famosísima Junta Técnica comandada por Fermani la que quita y la que pone, la que echa jugadores y los contrata, la que desbarata o no el equipo. Y eso fue lo que consiguió desbaratar Atlético Nacional. Salen de Angulo. Un dolor de 6 meses permanente que hiere, letal para el cuadro Atlético Nacional. Y lo reemplazan con un jugador para el que sí había miles de dólares. Para Angulo no había pesos. Para Hue Cándido había miles de dólares. ¿Y saben qué lo triste? Que Angulo le salía más barato a Atlético Nacional que Hue Cándido. Y por ese hueco fenomenal del cuadro Atlético Nacional se metieron todos los equipos de Colombia y del exterior para herir de muerte al cuadro verdolaga. Esa fue su gran contratación. Y esa fue la gran desarticulación de Atlético Nacional, salir de Angulo, que además los muestra no solamente como prepotentes y orgullosos, sino como pésimos negociantes, porque Nacional se había ganado el derecho a ir a Copa Libertadores de América. Si dejan a Angulo, que les salía más barato que Hue Cándido, entonces Angulo con toda seguridad se iba a destacar en Copa Libertadores de América, porque él es uno de los mejores laterales de Sudamérica, lo aprobado en Argentina donde es figura, pero que además mete goles. Y entonces, ¿qué habría pasado? Que se habría cotizado más y que lo habían vendido por el doble. En términos técnicos lo vendieron por la mitad. ¡Qué belleza! ¡Qué gente tan maravillosamente sabia! ¿Quién en Atlético Nacional, entre equipos, hinchas, directivos, no sabía que al señor Eden Cardona había que complementarlo, referenciarlo, porque él, siendo la gran figura del Atlético Nacional, se podía lesionar y se lesionó, lo podían expulsar y lo expulsaron, lo podían sancionar y lo sancionaron, se podía cansar por su edad y muchas veces se cansó, y que Nacional quedaba absolutamente cojo, un hueco más grande que el de Hue Cándido cuando Cardona no estaba. Y salen de Cepelini. Y además, ni siquiera dejan al Sami para tener un reemplazo serio de Hue Cándido, que por alguna razón que nadie entendió fue titular de Atlético Nacional durante 6 largos y penosos meses. Uno no entiende entonces por qué Gandolfi, un técnico mediocre,
es respaldado ayer mismo por el técnico del cuadro Atlético Nacional, el que no solamente lo respalda, sino que anuncia que le va a conseguir refuerzos. Expliquen ustedes cómo el técnico ganador, el señor Juárez, no solamente no lo refuerzan, sino que lo desmantelan y lo sacan de Nacional, y al técnico perdedor lo mantienen, lo respaldan y ahora dicen que le van a reforzar el equipo. ¿Y? Hay una parte de la Junta Directiva de Atlético Nacional que está pidiendo la cabeza de Gandolfi. Y yo pregunto, ¿y la de Fermani? Y yo pregunto, ¿y la de esa endiosada Junta Técnica del cuadro Atlético Nacional va a seguir en el equipo después de que ellos son los autores intelectuales y materiales de esta tragedia? Porque es una tragedia para los hinchas. Porque si alguien ha respaldado a un equipo como Atlético Nacional son los hinchas. Les llenaron el estadio en noviembre y en diciembre. Consiguieron un récord en la venta de abonos en este año. Es el equipo más taquillero en la historia del fútbol colombiano en este semestre. Y así le pagan a los hinchas de Atlético Nacional. Muchos de ellos se molestaron cuando yo dije, después de la rueda de la prepotencia y el orgullo del presidente de Atlético Nacional, diciendo: esta es la filosofía y esto es Nacional. Filosofía que daba a entender que el técnico que dirige Atlético Nacional tiene que ser un bobote, un arrodillado, un técnico sin personalidad, al que le quitan los jugadores, se los desbaratan, le contratan los petardos que contrataron y se le informan vía chat, sin tomar su consentimiento, sin preguntarle, sin tomar en cuenta su opinión, porque finalmente es él el que está comprometido en la raya de los triunfos o derrotas de Atlético Nacional. Y el florero de Llorente fue el señor Mateo Uribe, porque el técnico mexicano les dijo: pero un momentico, me están sacando jugadores fundamentales, no me los están reemplazando, dicen que no hay plata, y resulta que contratan al señor Mateo Uribe, que yo encantado, que traigan 20 jugadores, pero yo tengo esa posición cubierta, porque hay plata para un jugador que yo no necesito, porque estoy satisfecho con esas posiciones, y no me contratan gente que sí necesito con urgencia y que 6 meses después está absolutamente comprobado que Nacional sí los necesitaba. Entonces, ¿quién tenía la verdad? Entonces, ¿quién tenía la razón? Porque además, después de que extrañamente, sospechosamente, inaceptablemente, los genios de la Junta Técnica Atlético Nacional le desbaratan al técnico Juárez el equipo, los jugadores van y convencen a Juárez de que se quede. Y ahí entra entonces ese orgullo desmedido, esa prepotencia, esa vanidad de la gente de Atlético Nacional. No, como niños chiquitos, no, como ya se fue, entonces no se queda. Bobo, qué estupidez, qué imbecilidad. Y esa estupidez y esa imbecilidad le ha costado a Atlético Nacional en este momento hacer el ridículo en el fútbol colombiano, pasar con Junior como los dos más pobres de los cuadrangulares. En eso convirtió esta Junta Técnica famosa, sabionda, endiosada al cuadro Atlético Nacional. ¿Por qué no dice: ok, Nacional tiene 3 títulos, vamos a reforzarlo? No, lo desmantelaron. Y enseguida ellos empujaron al técnico hacia la calle, descaradamente, desagradecidamente, porque ojo, es que además trataron de darle a entender a la gente que el triunfo no era de Juárez, sino del Atlético Nacional, el encopetado, nosotros los multimillonarios, desagradecidos. Salieron de un técnico que los llevó directico al cielo y contrataron uno que los ha llevado directico al infierno. ¿Y entonces quién debe salir? Si ellos tuvieran pantalones, deberían renunciar. Y si no los tienen, y si no tienen dignidad, y si no tienen vergüenza, los deberían echar. Porque la Junta Directiva de Atlético Nacional hoy no debería estar discutiendo si Gandolfi se va o no se va.
Porque Gandolfi no podría seguir en un cuadro tan grande como el Atlético Nacional en medio de su mediocridad. Nunca en 6 meses puso a jugar bien Atlético Nacional.